Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos listos para lo Gris y Franco del Olimpo. Ya está Gris lista. ¿Cómo estás, Gris? Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz de estar un lunes más con ustedes para hablarles de todos esos detallitos importantes de las Olimpiadas. Tardes muy ardientes allá en Mexicali y aquí lloviendo en la Ciudad de México. Héctor Fíjate, Reyes. pudiese cantar una canción, pero soy muy mala. Estamos a 45 grados. Estoy muy mala cantando. Prepárala y ya para salir nos las cantas. Héctor, ¿cómo andas? Bueno, aquí estamos en Tepepan a 16 grados centígrados y nublado. ¡Ay, qué rico! Sí. Pero bueno, hoy fue un día muy significativo para lo que es el movimiento olímpico mexicano, con el abanderamiento celebrado en el CENAR el día de hoy, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Carlos Salinas de Gortari no había un presidente que se presentara en la casa de los deportistas. Era usual con Mario Vázquez Raña que se hiciera en el CEDOM, presentaba su informe y posteriormente el abanderamiento. Sí recuerdo el último de Salinas de Gortari, en la cual teníamos a nuestro compañero Gerardo Mendoza, que se caracterizaba por tener la exclusiva con el presidente durante la ceremonia inaugural. En esa ocasión, otro compañero que también dentro del deporte se conoce es Ricardo Argudín, en esa época reportero del IMER. ¿Y saben qué le pasó? Por intentar hacer lo mismo que Gerardo Mendoza. ¿Qué sucedió? Pues nada, que se acercó a Salinas de Gortari y un guarura, bueno, un miembro del Estado Mayor Presidencial, le conectó un golpe por la espalda en los riñones y lo tiró. Nada más Salinas de Gortari lo que hizo fue dar un paso hacia arriba, o sea, como buen jinete, lo saltó al buen Ricardo Argudín, lo dejaron noqueado y Salinas de Gortari se fue. Ese es de las anécdotas de los periodistas deportivos. Suele pasar. Por arriesgarse más allá de lo que dice normalmente el presidente, que no cambia su discurso, ¿no? El día de hoy el abanderamiento tuvo sus cosas interesantes. Por fortuna no se cayó Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, porque a la subida dio el primer salto en el escalón, pero en el segundo escalón lo subió hasta la plataforma. Pero eso fue más peligroso aún cuando terminó el evento y bajó las escaleras. Yo pensé que se caía, trastabilló, afortunadamente pudo sostener el equilibrio y bueno, afortunadamente, bueno, se pudo retirar sin ningún incidente, que yo creo que ese fue el más evidente, ¿no? Que pudimos ver. Por cierto, te manda saludos, Héctor. ¿Quién? Carlos Padilla. Ah, gracias. Te manda saludos. Javi, ¿cómo andas? Hoy va a hablar de fútbol, Javi, porque a partir del 23 de julio también estaremos viendo qué pasa con el tri olímpico. ¿Cómo andas, Javi? Bien, todo bien, todo bien. Sí, estamos a la espera del fútbol olímpico ya, ¿no? Mucha preparación, les prestamos un partido de la selección mayor a la selección olímpica, se sienta en la banca Gerardo Martino, hacemos un ladito a Jaime Lozano y entre dimes y diretes estamos esperando la acción, lo importante que son ya los partidos y el torneo olímpico que se viene y se viene ahí, ¿no? Está bravo el grupo, ¿eh? Yo la verdad tengo ahí impresiones que les voy a compartir, ¿eh? Ahí vamos a ver a quién nos queremos parecer, 2012 o 2016. 2012, le temes a Gignac y compañía. Pero bueno, vámonos a la nota del abanderamiento. Hoy, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, abanderó a la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El golf y Gaby López hicieron historia al ser abanderados nacionales por primera ocasión. Asimismo, y de acuerdo con la promoción de la equidad de género por parte del Comité Olímpico Internacional, por primera ocasión México tuvo 2 abanderados, la golfista Gaby López y el clavadista Rommel Pacheco. El acto se realizó en el Centro Nacional del Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Muy bien, Isa Oliva, ahí con el reporte. Ya estaremos abordando todo el tema, todo lo que pasó ahí. Héctor, ¿qué les parece si escuchamos a Gaby López? Gaby López, que hace historia para el golf mexicano, porque nunca una representante o un representante de golf había sido abanderada o abanderado, y ahora pues ella tiene esta distinción. Vamos a escuchar. Les quiero platicar el abanderamiento de hoy junto al presidente de la República. Fue un evento muy emotivo, muy especial, donde ensayamos con la escolta, junto con la banda del Ejército Nacional. Para mí el abanderamiento significa llevarme un cachito del corazón de todos ustedes a Tokio 2020, y estoy segura de que todos mis compañeros y yo daremos el 200% para regresarle a México muchas alegrías. Va por ti, va por México. La semana pasada que competí en Dallas, fue una semana increíble para mí, donde tuve a mi familia, tuve a mis papás, tuve a muchísima gente mexicana y latina en Texas echándome muchas porras, y muy contenta con este tercer lugar, donde me da confianza, me da momentum para unos Juegos Olímpicos que se aproximan. Pero creo que lo más importante es enfocarme en el hoy, enfocarme en mi preparación, en los hábitos chiquitos que hacen que las cosas grandes sucedan. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y gracias por todo el apoyo. Muy bien, las palabras de Gaby López, que estuvo activa junto a Rommel Pacheco, ¿no? Son los abanderados de México. Héctor, coméntanos cómo estuvo todo esto del abanderamiento, todo lo que se armó, lo tienes ahora sí que al dedillo, todo lo que sucedió allá. Bueno, no tanto como eso, pero sí disfruté ese abanderamiento a distancia, como va a ser Juegos Olímpicos de Tokio. De 28 acreditados del Comité Olímpico Mexicano, solamente cancelaron 22. O sea, es un gran número. La situación no está fácil por la cuestión económica de la pandemia, las restricciones. Va a haber distanciamiento social tanto en las villas olímpicas y paralímpicas. Todos deben estar vacunados y atendiendo todas las normas que establezca el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador, ya que es una experiencia nueva. Y bueno, en este sentido, Ana Gabriela Guevara fue muy puntual. Ella señalaba que son unos juegos históricos por lo que se marcan, ¿no?, en la actualidad. La humanidad no será la misma y por lo tanto ellos son el crisol de la experiencia a través de lo que se vive en una pandemia como la que tenemos del COVID, sus diferentes variantes y lo que podemos esperar. Finalmente, el 1 de julio, la revista Proceso dio a conocer que 4 personas habían dado positivos en la burbuja, ¿no? En el CENAR, entre ellos Magín, la entrenadora de clavados, el entrenador nacional de taekwondo y 2 taekwondoínas que son pareja, de hecho, que son de la selección nacional, pero no son olímpicos. Bueno, ahí fue el presidente de la República a abanderarlos. Decíamos que han pasado muchísimos años desde que un presidente no se presentaba a un escenario de esta naturaleza. Ya se cerró la inscripción, ya es oficial. Son 162 los deportistas que representarán a México. Ya hablando del punto de vista individual, hay 49 mujeres por 46 hombres. Esto quiere decir que en la equidad de género no nos podemos quejar. Varía mucho por la cuestión de los deportes mixtos y equipos, ¿no? En el béisbol creo que van... y en el fútbol, ¿no? Van, no sé si 18, 24, en el béisbol creo que van 15, en el softball más o menos igual. Entonces, por eso se incrementó tanto la participación. Yo creo que más adelante comentaré que no muchos de los deportes en los que México tradicionalmente tenía presencia, pues en esta ocasión no. Los 5 deportes nuevos que se van a presentar en el programa competitivo de Tokio, México no calificó a nadie. Yo creo que eso es también significativo. Sin embargo, pues se habla de la tercera delegación más numerosa después de México 68 y Múnich 72. Si quieres, te le doy pie a Gris y a Javi y seguimos comentando sobre el abanderamiento porque, bueno. Claro, sí, porque está largo sí. todo lo que sucedió. Gris, ¿cómo viste el abanderamiento? A ver, platícanos. Pues mira, siempre es una ceremonia como muy padre porque es entregarle ya o darles el go a todo el contingente mexicano. Yo creo que
el ser abanderados y la responsabilidad que tienen tanto Rommel como Gaby es un honor el que les hayan entregado, y más de la mano del presidente, que les hayan entregado la bandera, que ellos sean los representantes, no nada más de México, sino de todo el contingente. Del otro lado. Perdón. Sino de todo el contingente. Te dije que sea chistosa. Sino de todo el contingente. Está muy padre. Y luego las palabras que dicen todos, es como muy motivante, es para animarlos. Y como decía Ana, este es un parteaguas. El que se hayan logrado estos Juegos Olímpicos es sumamente importante, y casi sentíamos que no se hacían. Ya todos estábamos con el alma en un hilo, incluso hasta hace que 2 meses, sí, o 2 semanas, estábamos que se hacen, no se hacen, qué va a pasar. Entonces, el que ya les hayan dado la carta libre, o les hayan dado ya el pase, es muy importante para todos, y más para ellos. Como decía Ruth, hay unos que ya tienen experiencia y hay otros que van por primera vez, entonces está muy padre. Así es, se pondrá interesante. Y bueno, pues hablando de Ruth Castillo, pues vamos a escucharla, ¿no? Vamos a ver si alcanza, ¿no? A llegar y la escucharemos aquí. Si no, vamos primero a escuchar lo que dijo, un fragmento, justo lo que acabas de comentar, Gris, así que adelante. Sé que para algunos de ustedes serán sus segundos, terceros o hasta cuartos Juegos Olímpicos. Para mí serán los primeros. Pero estoy segura que todas y todos iremos con la misma ilusión de entregar el 101% para lograr nuestra mejor versión deportiva. Por México, por los que ya no están y por el futuro de nuestro país. ¡Vamos, México! Así que el Vamos México y los aplausos y demás. ¿Tuviste oportunidad de ver el abanderamiento, Javi? Yo sé que tú quieres hablar de fútbol, pero ¿viste el abanderamiento? Sí, no, algunas ocupaciones, ¿no? Matutinas tuvimos por ahí, pero no, sí, alcancé a llegar ahí a ponerle, a sintonizarle ahí como a la mitad ahí. Llegaste al Vamos México y los aplausos. Casi, no, yo como el contingente de fútbol, ¿no? Ando en otras cosas y... Me parece muy bien. Así que, Héctor, continuamos con este resumen. Mira, para darle continuidad a Ruth Castillo, no hace mucho, hace 20 minutos, Rommel Pacheco también subió lo que pensó del abanderamiento. Se los voy a leer, es breve, no es muy largo. Dice: hoy tuve el gran honor de ser abanderado nacional para los Juegos Olímpicos. Hace muchos años, un niño inquieto de Mérida, Yucatán, soñaba con poder asistir alguna vez a unos Juegos Olímpicos. Hoy, más de 25 años después, y dejando todo el corazón y esfuerzo en mi deporte, soy abanderado nacional para estos mis cuartos y últimos Juegos Olímpicos. Gracias a Dios y a la vida por haberme dado tanto, y gracias a ustedes por seguir formando parte de esta historia. Muy bien. Y bueno, yo creo que es muy significativo porque a Rommel ya lo dábamos por descontado. O sea, en realidad pensábamos que después de Río de Janeiro, pues ya se iba a retirar o no se iba a levantar o no iba a obtener los resultados deseados. Y bueno, a diferencia de Paola Espinosa, que también hizo su campaña política por el verde ecologista, Rommel Pacheco sí ganó en su entidad como diputado federal y creo que tendrá otra responsabilidad, y una vez retirado, de tratar de apoyar el deporte desde otra perspectiva y desde otra trinchera. Rommel Pacheco no sé si podrá llegar a las medallas olímpicas, pero de preparación, de experiencia, la tiene. Ojalá que el grado de dificultad lo haya elevado, que ese era su talón de Aquiles, para poder hablar de él como uno de los aspirantes a medallas olímpicas por parte de la delegación mexicana, porque el presidente justo puso el techo muy alto. Al final de su discurso, si se entiende, dice: yo espero escuchar en muchas ocasiones el himno nacional mexicano. ¿Y qué quiere decir esto? Que solamente los que se escuchan el himno nacional mexicano son los que ganan la medalla de oro. Medalla de oro. Y pues esperemos que así sea, porque también dentro de los discursos que se dieron, Ana Gabriela Guevara insistió y reiteró que a México le va a ir muy bien.
Y bueno, ¿saben ustedes cuál es el techo o por lo menos la barrera que esperan a Gabriela Guevara de la delegación mexicana? ¿Sí? ¿Cuál? Sí. 10. Superar lo realizado en México en 1968, que fueron 9 medallas. En 68 fueron 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Y bueno, hablar de 10 medallas es superar el doble de las obtenidas en Río de Janeiro y muy cerca de lo que se hizo en Londres 2012 con 8 preseas. Sin embargo, yo creo que el equipo de clavados no va a llegar como en Londres 2012, pero bueno, es un deporte de apreciación y la cuestión psicológica y el medio o el entorno influye muchísimo. Esperemos que sea igual o mejor, sobre todo en deportes como el ciclismo, el tiro con arco, el tiro deportivo, que son especialidades donde se esperan las medallas. Y aparte, pues hablando de los equipos, ¿no? México sorprendió en el 2012 en el fútbol con la medalla de oro, y no sé cómo vaya a llegar el softball y el béisbol, que también está dentro del pronóstico, dentro del podio de los vencedores. Sí, pues vamos a ver cómo llega, sobre todo el béisbol, con esos cambios que se hicieron de último minuto, Gris. Y de hecho, a Rommel es la única medalla, o de las pocas medallas que se le ha negado, ¿no? La única, sí. Sí, tiene la de campeonatos mundiales, sí. O sea, ese es su momento para. Él ya dice que son sus últimos Juegos Olímpicos y ahorita se tiene que ir con todo, porque ahorita o ya no va a pasar. Ya no hay mañana en Olímpicos, al menos. Sí. No para Rommel. No. Pues sí, ya anunció su retiro y eso ya es oficial. Bueno, en el deporte paralímpico se retiran cada 4 años y continúan, ¿no? Y hay deportes muy longevos y hay otros donde en realidad el físico no les da para más. Estábamos hablando con Ruth Castillo precisamente, que a sus 30 años va a ser en su especialidad, pues la de mayor edad que participe en esos juegos, pero hay otra gimnasta en artística de 48 años, no me acuerdo si son sus 6º Juegos Olímpicos, pero ella sí es rival de Alexa Moreno en el salto de caballo junto con la Simone Biles, la favorita, la llamada a ser la estrella, no solamente de la gimnasia, sino de todos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hoy se pusieron de acuerdo los abanderados para escribir esta hora, ¿no? También estaba subiendo a historias Gaby López, ¿no? Ya anda de regreso y demás, y saboreando un buen sándwich, así que bueno. No, se pusieron pues ya ahorita se relajaron los pobres, el estrés, ahorita el hecho de estar con la Guardia Nacional, el hecho de tener que recibir, de marchar de una manera, actividades que tú no haces generan estrés en ellos. Entonces, ya ahorita es que, lo logré. Ya, me relajo. Así es, ¿no? Un día muy ajetreado, muy ocupado, pues claro que tienen que ya, ahora sí, como quien dice, escribir algo, ahora sí que sacarlo y ahora sí, como dice Gris, relajarse, ahí está. Pero sí, ahí está, ¿no? Esas expectativas de medalla están interesantes. Yo la verdad no tenía bien claro cuáles eran las expectativas de medalla que tienen, pero pues ahí está. Es un buen reto, ¿no? Dejó un torito que tú lo debes de saber, dejó un torito el presidente de la República. Al hablar de una frase muy significativa que he utilizado en otras ocasiones, de una leyenda del deporte, no dio el nombre. Yo ya lo sé, sí, de béisbol. Sí. ¿Quién es? La casa que lo construyó. Ajá. Tenía que sacar alguno de béisbol, ¿estás de acuerdo? Dice, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. ¿Quién la dijo? Babe Ruth. Exacto. Así es, el bambino. Ajá, y esta es parte de lo que el presidente dijo esta mañana o esta tarde, o media tarde, sobre esta frase, ¿no? Que es muy significativa, ya la había señalado durante el tiempo de pandemia, donde los mexicanos tienen un espíritu diferente, ¿no? Que los caracteriza, que es el hombre luchón, el de voluntad, el que lucha ante la adversidad, incluyendo la corrupción y la pobreza, y bueno, todo lo que dice usualmente el presidente de la República, pero en el contexto deportivo sí tiene mucha razón, ¿eh? O sea,
el deporte exige un extra, y ese extra representa llevar un cachito de México, como dijo Claudia Sheinbaum también en el abanderamiento, la representación digna de México y los colores de México. Lo comentó Ruth la vez pasada, ¿no? O sea, el llevar el escudo nacional en el uniforme, para ellos es muy significativo. Claro. Y bueno, pues son nuestros guerreros, son privilegiados y pues ahí están. Ahí están 162 hombres que buscan hacer historia para el deporte mexicano. Así es, por cierto, Ruth ya no se va a poder conectar, pero vamos a planearlo bien para que nos comente qué es lo que sintió al momento de, pues, expresar su sentir y por parte de todos los atletas para, pues, todo el pueblo mexicano. De hecho, hay que mencionar, pues, todos, como estuvieron en el abanderamiento al mediodía, pues, tuvieron que mover sus agendas y todo. Ella tuvo que entrenar por la tarde, por eso que va terminando entrenamiento, y pues también hay que cenar y demás. Y tú lo sabes muy bien, Gris, pues hay que salir bien arreglada y todo para, pues, dar la cara, ¿no? Así que, dar el gatazo. Sí. Muy bien, entonces, bueno, lo vamos a planear con ella y la tendremos, pero la verdad ya escuchamos su mensaje, o parte del mensaje, porque no lo pusimos completo, pero la verdad, todo un orgullo, pues, estar en ese momento, y hasta lo vimos en el mensaje, ¿no? En la parte que escuchamos, dice, algunos será el segundo, será su tercer Juegos Olímpicos, pero para mí son los primeros y los voy a disfrutar al máximo, como ya lo dijo la semana anterior, aquí en lo gris y franco del Olimpo. Sí, y decía ella que lo iba a disfrutar, era lo que también yo le comentaba. Pues siempre vamos a tener haters, que ya lo vimos en otros programas. Sí. Siempre va a decir, ay, pero ¿por qué no hiciste esto? Ay, pero ¿por qué no hiciste lo otro? Mientras ellos regresen dando el 100% y que ellos estén seguros de que están dando el 100%, pues igual va a haber alguien mejor que tú, igual no, pero que no se queden con nada en el tanque, o sea, que se les note el hambre de ganar, que se les note esa parte competitiva que todos tienen, por algo están donde están. Así es. Aunque, bueno, Héctor, permíteme un segundo porque habló de haters, pero nunca más que Tom Brady, mi querida Gris. Adelante. Bueno, el Canelo ahí se va. Bueno, dándole continuidad al comentario de Gris y de Ruth Castillo en este abanderamiento, ella hablaba de la voluntad y excelencia, sí, que fluyeron los apoyos económicos, elogió a Ana Gabriela Guevara dentro de su discurso, el respaldo que significó tener un lugar donde entrenar, que eso también lo hizo énfasis la vez pasada, y que dice que son afortunados por formar parte de un grupo de élite, hablando de los 162 deportistas. Y bueno, en la conclusión de su discurso, dice que ellos van a Tokio por México, los que no están y por el futuro del país, vamos México, ¿no? Que esa es la frase de batalla que vamos a escuchar frecuentemente, es como un eslogan que México tendrá en Tokio 2020, y lo reiteró y lo puntualizó Andrés Manuel López Obrador al señalar que vamos México, ¿no? Con esa voz aguda y que retiembla, ¿no? En un escenario como el gimnasio de pelota ya del Senado. Así es. Y en el caso de la jefa de gobierno, Sheinbaum, pues es raro, ¿no? Ver a una jefa, a un jefe de gobierno en el abanderamiento de un equipo nacional. No, es la primera vez, yo creo que se da. Sí. Sí, no recuerdo que en un abanderamiento estuviera el jefe de gobierno, o por lo menos fuera la persona que diera la bienvenida y hablara. No me gustó mucho, por ejemplo, la salida de López Obrador, que se ve que traía prisa, pero yo creo que hubiese sido diplomáticamente correcto el haber salido junto con el embajador de Japón. Él agarró y ahí nos vemos. Atrás de él, casi corriendo, Ana Gabriela Guevara se montó en los 400 metros para tratar de alcanzarlo, y digo que atrás iba don Carlos, que no, bueno, pues tradicionalmente un presidente del Comité Olímpico externa un mensaje a los deportistas, porque finalmente la fiesta es del Comité Olímpico Internacional y su embajador es el Comité Olímpico Mexicano.
es parte de la fiesta misma. Y creo que en el pleito que ya traen ahí casados Ana Gabriela y Carlos Padilla al frente del Comité Olímpico Mexicano. ¿Sabes lo que pasó, Héctor? Que en su reloj traía otros datos y el tiempo se le fue y tenía que ir corriendo, ¿no? Tal vez es lo que sucedió. No, son detalles nada más, ¿no? En realidad, sí, de acuerdo contigo. A la distancia, pues no tampoco tenemos todo el contexto, pero son puntos que de como yo los veo, no pienso que son correctos. O sea, ante nada, pues la caballerosidad, una, pues con las damas, ¿no? Que estaban ahí, que era Ruth, Ana Gabriela y ¿quién? Y Claudia Sheinbaum. No, la secretaria de Educación Pública, también, que bueno, normalmente el secretario está, pero no hablan. Y bueno, también había una subsecretaria de la Sedena, o sea, eran 5 damas que pues se les debe de dar el paso, ¿no? En primera instancia. Y después, ¿qué digo? Se quedó ahí al fondo el embajador de Japón, que bueno, ellos son muy fijados en cuestiones de la etiqueta, ¿no? Del trato. Y ese tipo de cosas, pues, para mí, desde el punto de vista, son una grosería, pero bueno, estamos en México. Pues es que como dicen, lo cortés no quita lo valiente, o sea, tienes que dar el pase, tienes que ser respetuoso con quien sea que esté contigo, tú eres como el dueño de la casa, entonces tienes que dar salida a todo el contingente porque tú eres la máxima autoridad. Así es. Javi. Ahora sí que podríamos decir que en todas, ¿no? De todas las formas posibles que pudo ser distinta esta, pues lo fue. Para bien o para mal, pero fue distinta, ¿no? Ahí con la salida prematura del presidente y etcétera. Pero bueno, ya metiéndonos en el tema de los deportistas, a mí me parece que muy bien, ¿no? Las palabras, ahora que empiezo a escuchar a todos, mucha motivación, como tiene que ir un contingente, una delegación mexicana a un evento como muy bien, pese a la espera, pese a todos los problemas que ha habido, ¿no? Para la realización de estos juegos, finalmente hay mucha motivación y creo que eso va a ayudar para que se pueda lograr ese objetivo, ¿no? Que nos comentaba Héctor, que son ese tope, ese límite que se han puesto de medallas, que son esas 10, ¿no? Entonces, ahí está, me parece bastante interesante. Así es, y estamos a 2 semanas justamente, aunque bueno, lo puse en el fondo, ustedes disculpen. No, pero Javi pertenece al grupo de Vestidores Podcast y el próximo 19 de julio estaremos ya arrancando con Vestidores Podcast. Recuerden, a las 6 de la tarde, los lunes, estaremos con Vestidores Podcast y ya vamos a ver qué hacemos, porque a partir del 23 de julio ya estaremos diario hablando de los Juegos Olímpicos durante 2 semanas, ¿no? Así que, pues vamos a ver cómo nos va en esta aventura olímpica, a ver qué tal, ¿no? A ver cómo nos vemos en los Juegos Olímpicos, ahí dialogando, a ver qué onda, Javi, si ya se le quita el miedo a Gignac y compañía para que México pase, ¿no? Y se dan las medallas que esperamos. Héctor, ya dijeron que 10, ¿tú cuántas piensas? Bueno, no he hecho... Venga, anímate. Bueno, pero estos son datos oficiales que subió el Comité Olímpico Mexicano el día de hoy, que hay 99 plazas obtenidas por nuestro país, 46 varoniles, que ya lo había comentado, por 49 femeniles, 4 pruebas mixtas, 162 deportistas, 97 varoniles y 65 femeniles. Bueno, pues ya nos adelantamos, pero sí puedo decir, por ejemplo, de lo que estaba observando, de lo que México no tuvo la fortuna de clasificarse por diferentes razones, ¿no? Las principales en deportes donde no se trabaja lo que se tiene que trabajar, ¿no? Como reflejo, pues se dan los resultados y en este caso la calificación olímpica, ¿no? Ahí las federaciones son las que se llevan la aprobación o la reprobación. De acuerdo también al público, tienen sus
sus favoritos y otros que son deportes pues, prácticamente olvidados por la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exagerando, claro está. Y bueno, pues México no participó en deportes acuáticos, adivinen en cuál. Waterpolo. Waterpolo. Hombres y mujeres tenían un poco más de posibilidades, pero pues ahí no se trabaja porque no deja, sale muy caro y no deja dinero. O sea, para una federación organizar un Nacional Master, pues le retribuye 300, 500 mil, $1 millón de pesos. Y en waterpolo, pues es invertir. Y es todo un espectáculo, ¿eh? Es todo un espectáculo el waterpolo. Sí, no, bueno, ya han habido impuesto reglas para que se golpeen menos, ¿eh? Por abajo del agua se dan con todo. Ahí se dan sus... Ajá, ¿no? A la hija de una amiga que es waterpolista, figura de Jalisco, en un torneo en Aguascalientes la acaban de fracturar. Prácticamente le desgraciaron su carrera deportiva. Ahorita está sufriendo un problema de depresión muy seria porque pues, para ella era la escuela y el waterpolo su vida. De hecho, su novio está jugando en Islas Canarias, en España, y ha subido mucho su nivel. Bueno, otro deporte en el que México no pudo destacar es la escalada deportiva, un deporte de los 5 nuevos. En el ciclismo, 2 pruebas no lograron tener representación, que es la BMX libre y carreras. En el canotaje solamente se clasificó una chica en aguas bravas, en slalom, y sí fue una completa decepción, sobre todo en el kayak, que venían de estar en el top 10 mundial y ahí hubo un problema interno muy serio, no sé qué decir, porque la presidenta de la federación sí trabaja, o sea, pero ella le dará un problema muy serio. O sea, no podía tener el presupuesto. No sé si esto influyó o no influyó. México ganó muchas medallas en los Juegos Panamericanos de Lima y de repente vemos que no hay representación. Por alguna u otra razón, como digo, el entrenador de kayak con problemas federativos o con las mismas seleccionadas nacionales lo dejan fuera, pero tampoco puede clasificarse. Y me extraña también porque en el canotaje con Georgi Semyonov, que es un excelente entrenador con muchísima experiencia, con medallistas olímpicos en Rumania, con una escuela de tradición en el canotaje, pues esta vez no tendremos representación. Ya habíamos dicho de la escalada. El baloncesto. El baloncesto el fin de semana, eliminados, hombre. No, y lo peor de todo, que en Brasil también. Sí, caray. Inesperado. Terrible. Y Ayón, bye. Sí. Gustavo Ayón ya dice adiós. Mira, no sé si con la presencia de Toscano le hubiera dado otro semblance al equipo, ¿no? Juan Toscano pues venía de una gran temporada, hacer una consolidación en un equipo de la NBA, y Ayón le tiró durísimo a este jugador porque, dadas las condiciones, pues no se podía dar más. Lo que sí es un hecho que los basquetbolistas son profesionales y de eso viven, y por lo tanto sí es importantísimo el seguro de gastos médicos y seguro de vida, pues para cualquier contingencia, ¿no? Ha habido accidentes terribles en el fútbol, en donde se han caído los aviones, ¿no? Como recordamos el equipo de Torino, ¿no? Que no me acuerdo si fue en los 50, 60, o el equipo brasileño, ¿no? Que cayó en Sudamérica no hace mucho, que fue el último accidente. O sea, nunca se sabe. Yo creo que en ese sentido sí deben de ser más profesionales las federaciones deportivas o las mismas instituciones para darle todas las garantías al deporte mexicano. El presidente, el abanderamiento dijo, les vamos a dar todo lo que requieran, pero ya no es de ahora, no es de la bandera, no es de los Juegos Olímpicos, son los 4 años que anteceden, aparte de los otros 4 o 12 años en la preparación de los deportistas para poder exigir resultados. Así es. Lástima por el baloncesto, hombre. Que no nos hagan eso los de fútbol, Javi. No. En la primera ronda, así como tu foto que nos enviaste la primera, que era como que México había perdido las 3. No, pues es que vamos por partido. Ya en el último puede que por ahí, ¿no? Pero tiene que ir paso a paso este equipo. A mí me sigue dejando dudas la forma en que se finalmente, ¿no? Se desempeñaron esos partidos amistosos en Marbella, sobre todo. Me termina dejando dudas. Más allá el partido contra Panamá, el partido prestado, vamos a llamarle,
de la selección mayor, vamos, Panamá también ahí, Panamá se sintió incluso, ¿no? Que le faltaron al respeto, que tenía que haber presentado México a la selección mayor, pero bueno, se utilizó ese partido para que se preparara el equipo olímpico y ahí está, pero sí me deja dudas el funcionamiento. En el preolímpico también dejó dudas, hay que recordar que tuvieron que irse in extremis, ¿no? Para ganarlo. Entonces, es eso, a mí me termina por generar muchas dudas y termina siendo un ambiente muy parecido al de Río. Creo que este equipo, a diferencia de aquel de 2012, que venía con el torneo de Tulum, que venía arrastrando una buena conjunción y que además la mayoría de sus futbolistas ya se habían consagrado en la Liga Mexicana. Y los refuerzos, ojo con los refuerzos. Hay diferencia entre los refuerzos que hubo en 2012, después en 2016 y los que va a haber ahora. A estar segura la puerta con Memo Ochoa, tranquilo. Vamos a ver, no, yo no digo que en esa parte parece equiparable, lo de Corona con lo de Ochoa, parece que son refuerzos de la misma calidad, sí. pero en los otros dos, no sé qué tanto Henry Martín a Oribe Peralta de aquel momento, y qué tanto, y créeme que es un futbolista que me gusta mucho, Luis Romo, qué tanto Luis Romo al trajín y a la trayectoria que ya tenía Carlos Salcido para ese momento, para darle esa fuerza al equipo de México. Sí, pues es el momento, ¿no? Que trae Luis Romo. Sí, ¿no? Sí, después de ser campeón con... Sí, pero no sé qué tanto te pueda soportar el propio Luis Romo. Incluso yo hubiera pensado en alguien todavía de más experiencia, pero hay que recordar que la mala suerte ha estado ahí con las lesiones de tanto de selección mayor como de la olímpica, porque se podía haber pensado en Andrés Guardado, más allá de si lo dejaba o no su club, termina lesionado y es complicado, ¿no? Yo hubiera pensado en alguien de muchísima experiencia. Para unos Juegos Olímpicos tienes que llevar mucha experiencia y la muestra está en Francia, en el primer rival. Dice, vamos, Gignac ha jugado Eurocopa, ha jugado Mundial con Francia y dice, ahora se le preguntó, ¿no? ¿Quieres venir a los Juegos Olímpicos? Vamos, y me llevo a mi nuevo compañero y a mi compadre a Florán Tobán, ¿no? Ya le está enseñando a cantar grupero y demás. A ver, esperemos no terminar como el muñequito que puso Gris. Yo así estoy. Creo que Gris nos pone a los dos, dice, ¿cuál es Javi? ¿Cuál de los dos está preocupado los dos? Sí, es que yo también cuando estaba viendo lo de la selección, sí es como, o sea, como para dónde corre, como que no se aterriza nada, no. Los refuerzos, pues como dices, o sea, yo creo que a los tres Memo Ochoa por la trayectoria y por la experiencia ya de goleadas que tiene, y lo digo en el buen sentido, o sea, no criticándolo, lo digo en el buen sentido, o sea, por la experiencia que tiene, pues yo creo que sí es un buen refuerzo, pero los demás, es como, es una sensación de incertidumbre, de no poder verlos bien establecidos, de no dan siento que no dan como resultados contundentes para poder decir, si vamos por esa segunda medalla, no me siento tan confiada, por decirlo. Hay que recordar que se echaron para atrás muchas listas, ¿no? Muchas propuestas que tenía Jaime Lozano para refuerzos, se echaron para atrás porque dijeron, no, los clubes no te los van a terminar por prestar, sobre todo los europeos. Aquí en la Liga MX sí se va a contemplar que los equipos presten a los futbolistas, pero fue difícil, ha sido una negociación difícil. Me quiero poner en los zapatos de Jaime Lozano y debe decir, ay, qué verano hemos tenido ahí para buscar a los refuerzos, ¿no? Pero con eso de que te presten a los deportistas, no nada más está sufriendo México con eso. Sí, no, todo mundo. Porque el tiempo de recuperación entre un torneo y otro va a ser muy, muy poquito, entonces sí. no te los van a arriesgar o no te los van a prestar para que se lesionen o para que no regresen y esa recuperación muscular sea, pues no valga la pena. Y además no hay obligación, porque al no ser avalado por la FIFA, o sea, al no obligar la FIFA a que presten a estos jugadores, finalmente el club, ahora sí con las manos en la cintura, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Con la pena, pero yo quiero a mi futbolista en cuanto terminen los torneos de selecciones mayores, que son los que están disputando en este momento, ¿no? Eurocopa, Euro, en el caso de México, Copa Oro, y ya.
pues al final de cuentas es negocio y es la inversión de los clubes. Sí, también tiene que ponerse uno en ambas. Te voy a hacer un examen, Javi. Venga. No estaba preparado, pero... Calificación de 0, son 18 jugadores y 4 suplentes los que va a presentar México en Tokio en el fútbol varonil. La femenil, como sabemos, no logró clasificarse y lo veo muy difícil teniendo a Brasil, a Estados Unidos y Canadá enfrente. Necesitan hacer mucho más cosas, ¿no? Y no estar escuchando que sancionan a las mujeres en lugar de los hombres por el grito homofóbico, ¿no? Que yo creo que John de Luisa sí dio una regadota, ¿no? Ahí, o bueno, es su forma de pensar, que han sido muy criticados, ¿no? Por el machismo expuesto la semana pasada al descubierto. Pero bien, ahí te va. Le das de 0 a 10 y ya sabremos si México puede avanzar en esta primera ronda o no, de acuerdo a la calidad de los jugadores. ¿Está bien? ¿No hay ningún problema? No, venga. Es más, vamos a dejarlos solos, Gris. No. Mano a mano, dice. No, nada más para saber. ¿Tú llevas la cuenta, Heriberto? O ya, ahí está. Sí, venga, yo llevo la cuenta. Luis Ángel Malagón, ¿qué calificación le das? Luis Malagón, vamos a ponerles, es un buen portero, 7. Jorge Eduardo Sánchez. Jorgito Sánchez, 7 también, es regular son. César Jacip Montes Castro. Arriba de la media y de 8, de buen central. Jesús Alberto Angulo Uriarte. Buenas y malas a veces para el Canelo, para Angulo. 7, 6 tirándole a 7. 6 entonces. 6, la ponemos en 6. Johan Felipe Vázquez Ibarra. Y aquí Heriberto va a decir que no soy nada imparcial porque como es futbolista de los Pumas, pero es un futbolista pero tiene eso de que parece que tiene nivel para Europa, entonces a Johan sí lo tengo que poner lo voy a poner en 9, y Heriberto va a decir, ¿qué? Está bien, es Puma, está bien, siguiente. 9. Ajá. Vladimir Loroña Aguilar. Futbolista que ha crecido mucho, Vladimir Loroña, 8, yo le pondría 8 incluso. Se ha ganado un lugar. Luis Francisco Romo Barón. Y Luis Romo es de lo mejor que va a ir. Y yo precisamente lo estoy diciendo, no es un mal refuerzo, es un muy buen refuerzo para la selección. 9. Carlos Alberto Rodríguez Gómez. Y Carlito Rodríguez también, futbolista incluso que ha estado con la selección mayor. 9 también. Henry Josué Martín. Y nada contra Henry, Heriberto, pero si eres un futbolista de selección mayor y después te mandaron al Olímpico, yo espero que sea una mejor calificación, pero sí lo pongo en 7. Ha tenido una campaña. Va a ser, Heriberto, a ver. Ojo, en el Henry Martin solo tengo duda que no se nos vaya a lesionar, porque también ha estado lesionado en los últimos. Sí. Y coincidirás que ha mermado mucho su nivel. Sí. El último semestre, sí. Sí. Ojalá que llegue bien. Es lo esperamos todos que se transforme y que prácticamente pase de llamarse Henry a llamarse Oribe en unos Juegos Olímpicos. Sí, estamos entre 7, 8, más o menos por ahí va el promedio. A ver, sigue. Diego Lainez Leiva. Diego Lainez es la joya de la selección mexicana, ¿no? Ahí sí hasta te podría poner, sí, no, coincido con Heriberto, es la joya del equipo de México, 10. Ernesto Alexis Vega Rojas. Otro que más o menos tiene su nivel bien destacado, 8. Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Sí, Ochoa va a ser muy seguro, va a dar mucha seguridad en el arco, 8. Eric Germain Aguirre Tafoya. Y Eric Aguirre también es de los jovencitos ahí. Yo lo pondría en 7, porque también no ha estado tampoco tan fuerte este torneo, no anduvo tanto. Carlos Uriel Antuna Romero. Y Antuna tiene que mejorar muchísimo para darle a México esa amplitud que necesita en ataque, 7. José Joaquín Esquivel Martínez. Esquivel ahí de esos futbolistas que se han ganado el lugar con el Jimmy, también lo pondría ahí 8.
Francisco Sebastián Córdoba Reyes. Se tiene que mentalizar más Córdoba, ¿eh? Se tiene que mentalizar más. Por el cierre de torneo no fue nada bueno el de Córdoba, ¿eh? 8. Eduardo Daniel Aguirre. Pero no fuera de Pumas porque es 9 y 10, está bien. Perdón, Héctor, ¿cuál? No, y el modo Aguirre, qué buen cierre de torneo con Santos, incluso, y saludos a Maribel, hasta Torreón, 9. Y Roberto Carlos Alvarado. Y Roberto Alvarado tuvo ese sube y baja con Cruz Azul, también lo pondrían 8, ¿no? En el promedio. Ajá. Y bueno, voy a nada más a mencionar los suplentes, no sé si vayan a jugar o no, yo creo que no. Adrián Mora, Jesús Ricardo Angulo, Fernando Beltrán y Sebastián Jurado. Sí, que la mayoría serían futbolistas de entre 7 y 8, yo creo que pondría la mayoría de ellos. Ahora, de lo que comentaste, sí me gustaría hacer un apunte. No es lo mismo la Copa Oro que los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos los van a ver miles de millones de personas. Así es. La Copa Oro, unos cuantos nada más, puntos de rating, ¿no? Y eso en México nada más, no se compara la plataforma que representa unos Juegos Olímpicos. Yo creo que si el jugador es inteligente y se muestra, tendrá opciones más directas de presentarse o ser contratado en equipos de ligas tan importantes como la de España, Italia o Inglaterra. Hay que recordar lo que hicieron los jugadores mexicanos cuando ganaron la medalla de oro. ¿Quiénes estaban? ¿No? Estaba Giovanni, creo que estaba Vela también, ¿no? Estaba Giovanni, estaba ¿quién más estaba de los de Europa? Estaba Salcido como refuerzo. Por ejemplo, estaba Javier Cortés, que en ese momento ya había sido campeón con Pumas, de los que me vienen ahorita rápidamente ahí a la mente. Oribe Peralta también fue finalmente, ¿no? La gran figura de aquel equipo. Y sí, y Jesús Corona, que le termina dando al equipo mexicano. Idea de Corona en la portería. Sí. Ahora, ahí te va otro torito. ¿Quién es mejor? ¿Tena o el actual técnico? No, sin duda. Pero qué fácil a veces es hablar a toro pasado. Y Tena con la medalla ya. Pero vamos, es un tema más de experiencia. Es un tema de Luis Fernando Tena, cuando fue a los Juegos Olímpicos, era un técnico que ya había sido campeón en el fútbol mexicano, que ya había tenido todo un proceso en su formación como entrenador, a diferencia de Jaime Lozano, que creo que va a ser un muy buen entrenador, pero todavía le falta transitar, le falta trayectoria. No es que lo vaya a hacer mal, creo que este proceso lo ha llevado bastante bien Jaime Lozano, y por eso se me hizo muy raro que él mismo se prestara a la situación de lo del partido amistoso, ¿no? Él tiene que mantener su jerarquía como técnico, pero bueno, si en la federación le dijeron, déjale lugar a Gerardo Martino para ese partido, pues ni modo, tuvo que decir, bueno, me hago un ladito, nada más, un rato. Sí, pero yo creo que es capaz, Jaime Lozano, sí, no hay que olvidar también en aquel momento, también por algún espacio era criticado el Flaco Tena. ¿No? Tuvo que transitar ahí. Fuertes en aquel momento. Sí. Sin duda, esperábamos que sucediera algo con el Flaco Tena, ¿no? Después de todo esto que había sucedido con Cruz Azul, que lo había intentado, no se le habían dado las cosas, y él había sido el último técnico campeón con la máquina. Así es. Y México va a enfrentar el primer juego a Francia, ¿no? Me estás comentando con Guiñac. Y bueno, porque supongo que llaman a Guiñac, pues porque conoce el fútbol mexicano y sabe de sus fortalezas y debilidades. Yo creo que eso es clave, ¿no? Para un técnico, el tener ese ajedrez dominado. Es un punto adelante de Francia sobre México y no se ve físicamente, potencialmente, cómo, y sobre todo la conjunción del equipo, cómo se dé, cómo llegue México. Por lo que tú dices, ha faltado una continuidad en la base de la selección de fútbol. No lo sé, eso sí, por lo que me dices y por lo que se ve, ¿no? Un equipo que no trabaja con tiempo y con un objetivo fijo, difícilmente se dan los resultados, o casi imposible, como lo vimos en el básquetbol, ¿no? Sí, pero Héctor, ya Lozano habló con el Tuca para poder parar a Gignac. Tú tranquilo, ¿no? Mira, el equipo de aquel momento, perdón, ¿Qué pasó, Gris? Venga. No, pero es que le iba a preguntar a Javi, o sea, ¿a dónde crees que vamos a llegar con esa selección?
tú como experto del fútbol mexicano, ¿hasta dónde crees que va a llegar esta selección? Sí, no, nada me daría más gusto que le plantaran, y a veces pasa que no, en las selecciones mexicanas te enfrentas al rival más fuerte que hay en el grupo, que en este caso sería Francia, ¿Okay? y sales con una motivación extra de decir, bueno, vamos a enfrentar a Francia, que finalmente hoy por hoy es el campeón del mundo vigente en fútbol. Entonces sales con esa motivación. Yo esperaría eso, ¿no? Esperaría que se entreguen en ese primer partido, porque finalmente también va a ser fundamental el primer partido. Ese te va a marcar tendencia, qué tanto te puede caer el equipo o qué tanto puede salir fortalecido de ese partido, y entonces sí encarar a Sudáfrica y a Japón, que son otro tipo de fútbol, que incluso a México, no quiero decir se le facilita, ¿no? Porque a veces caemos también en eso, también cae el futbolista mexicano en eso. Le dio un partidazo a Francia, voy contra Sudáfrica, me relajo, me pongo prácticamente en el nivel de Sudáfrica y entonces vienen los problemas. Así le ha pasado a estas elecciones. Según yo, empataron, ¿no? La última vez que se enfrentaron a Sudáfrica, como que nos relajamos y nos... Sí, bueno, estaban en su casa en aquel momento, pero tampoco Sudáfrica no ha sido una selección históricamente fuerte, realmente. Japón tiene sus generaciones, vamos a ver ahí también Japón qué muestra, porque normalmente trabajan muy bien. Son los locales, son los locales. Y trabajan muy bien en selecciones menores. Entonces vamos a ver, Francia no tiene tanta tradición, con esas selecciones menores. Hizo, me parece, un buen europeo para clasificarse, pero no son tradicionalmente de tener selecciones tan buenas, sobre todo en olímpicos. Tienen selecciones buenas ya en la parte de mayores. Entonces vamos a ver, aquí le pusieron la cuota de experiencia, mandaron a alguien prácticamente al enemigo que tenemos en casa, dijeron. Pero ¿no? Y también si sueltan a Mbappé, creo que los vamos a ver. No, pero no, ya está. ¿Ya siempre lista, no? Mbappé y ya con la Eurocopa que tuvo, ya también dice, ya Mbappé dice, me olvido ahorita de selección, ya. No, también. Y qué bueno, porque si no nos van a meter unos aprietos. Se está buscando el plan, ahí nos vamos a cambiar tanto de tema ahí con Heriberto, está buscando el plan salida Mbappé, pero bueno, regresemos al tema olímpico. Sí, a ver, entonces, ¿cuál es tu evaluación, Héctor? No, lo que él decía en torno a la selección de fútbol, no está nada sencillo los rivales, ¿eh? No. En Japón va a ser muy difícil doblegarlos. Quizá la única opción de victoria sería contra Sudáfrica, y un empate con Francia sería lo ideal, ¿no? Pero puede pasar lo del Mundial del 78, que se decía, bueno, le ganamos a Túnez, empatamos con Polonia y pasamos a la siguiente ronda, y pues eso. Calla, Héctor, calla, no queremos un 6-0 contra Alemania. Tocamos madera. Podríamos irnos al otro extremo. ¿Qué expectativas había en el último mundial para México abriendo contra Alemania? ¿Y cuál terminó siendo el resultado? Entonces, y ahí sorprendió a todo el mundo México venciendo a Alemania en aquel momento. Entonces, yo esperaría... Después del 3-0 con Suecia se cayó la historia, pero bueno. Es parte de lo mismo, es parte de lo que vengo comentando. Creo que así puede ser el torneo de México en estos Juegos Olímpicos. Más de un inicio motivados contra Francia, y vamos a ver cómo van llevando los demás partidos. Mira, México llevó un equipazo para los Juegos Olímpicos de 1996, entre ellos estaba Cuauhtémoc Blanco y estaba Osvaldo Sánchez en la portería. Bueno, todos eran figuras, o se hicieron figuras posteriores a México. ¿Y sabes quién le ganó? Y la terminó ganando, fue la que ganó Nigeria, ¿no? Exactamente. Sí, fue la que ganó Nigeria. Nigeria le ganó a México y ganó la medalla olímpica. Que Nigeria también tenía una generación ahí bastante interesante. Era la generación entre el Mundial de 94 y 98, ahí con futbolistas. Incluso tuvo unos refuerzos bastante interesantes ahí en aquel momento, pero sí, siempre hay que tener cuidado con los equipos africanos. Ahora que estábamos también un poco menospreciando a Sudáfrica, siempre hay que tener cuidado en Juegos Olímpicos con los equipos africanos. Son atletas. Nos vamos más atrás, 1976, Hugo Sánchez, Víctor Rangel, Mario Carrillo, entre otros. Y finalmente, pues tampoco sobresalieron.
Yo recuerdo una entrevista que les hizo Abraham Saludowski, si no me equivoco, que fue a cubrir esos juegos por Televisa junto con su papá, con Jacobo Saludowski, y en esa época se podía, y eso así que entró hasta la habitación de los jugadores. Mario Carrillo era el líder del equipo y lo entrevistó y hablaba de las posibilidades de México, de cómo se encontraba el equipo. Un técnico de muchísima experiencia como Diego Mercado, ¿no? Sí, que tenía todo. Él dominaba las selecciones menores, ¿no? Él fue siempre como que el estratega ya de base y tampoco se dieron los resultados. Y peor aún, México 1968 se tenía prácticamente todo para ser medallistas, salvo las bajas creo que de Fernando Bustos, ¿no? Que era una de las grandes figuras. Estaba Ignacio Treyes al frente de esta selección y se quedaron en la raya. Cuando en Guadalajara pudieron haber obtenido el pase a la final y cambiar la historia, pues finalmente pierden. Y cuando luchan por la medalla de bronce, ¿sabes quién les ganó? Perdieron contra... Ay, ese señor Japón. Fue contra Japón. Sí. Entonces, pues sí, como tú dices, los torneos son eso, ¿no? Un volado en el aire. México ha llevado buenos jugadores, ha tenido buenos equipos, pero los torneos no tienen palabra de honor. El problema de México, bueno, lo importante es que han pasado la primera ronda, ¿no? En la mayoría de los torneos internacionales. Creo que pasando la primera ronda como que ya viene se acaba el estrés, ¿no? De si vamos o no vamos a pasar y ya incluso los equipos juegan de una manera distinta, como que más sueltos. Bueno, esa es mi impresión, ¿no? De fútbol sí no sé mucho, pero bueno. Eso fue lo que pasó en Londres. Realmente se quitaron la presión de la primera ronda y fueron pasando rondas y ahí fue donde el equipo se fue creciendo. Entonces es eso. Vamos a ver si logra dar ese paso a la siguiente ronda, porque después con todas las expectativas que se crearon en Londres, ya en Río, esa presión se los comió, se terminó comiendo al equipo. ¿Hasta dónde llega México en fútbol? Nos animamos. Venga, saca tu bola. Era mi pregunta. Venga, sí, fue la que estaba viendo Gris. Yo creo que bien trabajado este equipo tiene que al menos pasar la primera ronda. Tiene la capacidad de hacerlo. Es una generación bastante interesante de futbolistas. Más allá de que estés con Francia, tienes que buscar pasar la primera ronda. Si hiciste la cuenta, el promedio, por lo que más o menos estimé, entre 7 y 8, ¿no? 8.03. ¿Cuánto? 8.03. Yo ya saqué mi Excel. Viento. O sea que sí alcanza beca. Perfecto. Sí alcanza beca la selección olímpica. Sí alcanza. ¿No? Sí. Pero mira, con ese 10, si juega como en los últimos partidos, créeme que entre cuartos, semi se puede colar. Si juega así. También depende, siempre dependerá mucho qué lado de la llave te toca, siempre, ¿no? Siempre por ahí, muchos dicen la buena fortuna, que de repente a lo mejor se vaya quedando algún gallo en primera ronda o en rondas anteriores se elimine, o en rondas posteriores, perdón, se terminen eliminando entre ellos, también será importante. Por ejemplo, un equipo que me llama mucho la atención y no quiero dejar la oportunidad de comentarlo es el equipo de Argentina, el cuadro de la selección de Argentina, que ya ha ganado además la medalla de oro olímpica. Esta generación es bastante interesante, y son los próximos a acompañar probablemente a Lionel Messi y los que están jugando en este momento la Copa América a compenetrarse e ir por ese mundial que le sigue faltando a Argentina, a esta generación nueva argentina. Así es, y ojo, yo estoy con el eslogan de Vamos México y por eso, ¿no? Apoyo a Lainez y todo. Es que la verdad Lainez puede ser la diferencia en este torneo. Así como está jugando Lainez, está enchufado y parece que se comió el lío Messi, Por eso se gestionó, esa fue importantísima, esa negociación, y fue importantísima con el Betis, que el Betis se accediera a que Diego Lainez estuviera en Juegos Olímpicos, porque esa fue de esas negociaciones que dijeron, no, se tiene que conseguir sí o sí. Jaime Lozano lo decía como decía, no, tenemos que tener a Diego Lainez. Lo mismo también los federativos sabían. Yo sigo en lo mismo. Diego Lainez es la joya de esta generación de Juegos Olímpicos. Sí, la verdad, hay que ser la esperanza. Gris,
Muy bien tus stickers, dice Lucy Jara. Es para agregarle emoción y alguna parte de chistoretina a esto. Sí. Oye, Gaby, escuché muy buenos comentarios de la selección de Egipto. Egipto. Sí, mira, puede ser, es lo mismo, vamos a lo mismo. Es como, ¿no? Lo que había escuchado era como la sorpresa de, o a lo mejor puede ser por ahí que por ahí sorprendieron a selecciones que lo que comentaba Héctor, son atletas realmente, ¿no? Esta África ya, Nigeria, Camerún, ese tipo de equipos, son ya atletas como tales, pero si lo sorprendió Egipto, cuidado con Egipto, entonces también, cuidado con ese equipo, puede ser, porque la eliminatoria africana tampoco es sencilla, entonces por ahí puede ser que se esté hablando también de esta selección. Mientras no pase lo del sospechosismo de Nigeria, ¿no? Que había algunos cachirulocos por ahí. Aunque es más difícil, ¿no? Son por los registros, ¿no? Y en Juegos Olímpicos creo que el control es mucho más estricto en cuanto a. Pero en aquel momento de lo que nos recordaba Héctor, del campeonato de Nigeria también. Sí, por eso. A pesar de que si era estricto todos, estaba pues la sospecha de que que otro ya. Más bien la aclaración sería que el documento como tal está, pero pues ahora sí que compruébales la edad, y digo, se las compruebas viéndoles la cara, porque ya no tienen cara de jovencitos, ya dices, no, este ya tiene 2 hijos, Lo bueno es que vemos gente que no aparentamos la edad. Además, mira. No, sí, el problema de los africanos es que no había actas de nacimiento, entonces, como tú dices, se registran como, ¿no? Registran a los niños, los terminaban registrando 5 años después, y 5 años es una diferencia bastante importante. Mira, claro. No voy a decir el nombre porque sí lo voy a quemar, pero en México sí había un jugador, uno de los más famosos de México, de nuestro país, que sí tenía alterada su acta de nacimiento. Pues sí. Pero no voy a decir quién. A ver, no digas quién, pero ¿qué mundiales nos hubiéramos perdido? A ver. No, era la diferencia de 3 o 4 años. O sea, tenía el acta original y el acta cachirulesca. Para jugar. Sí, exacto, el acta para jugar, como dice Gris. Y bueno, hay que recordar que a México lo sancionaron para el Mundial de Italia por este problema de los cachirules. Sí. Ahí estuvo, ahí también fue bastante. A ver, pero ¿qué mundial nos hubiéramos perdido, Héctor? Si se hubieran checado esa. A ver, dinos. Fíjate que, bueno, más o menos es de esa época. No puedo decirlo porque pues no tengo las 2 actas para confirmarlo, pero sí lo sé porque pues trabajé ahí, ¿no? Por eso mismo tampoco lo puedo. Pero bueno, si nos dice que es en esa época, pues ya sabemos cómo se las gastaban en esa época, ¿no? Y no era necesario, ¿no? Llegar a esos extremos de fabricar actas de nacimiento para integrar selecciones nacionales. Esa es la falta de trabajo, la falta de visión, la falta de profesionalismo de muchos de nuestros dirigentes, ¿no? Y terminaban. No me digas que en México 86. No, y acuérdate, Héctor, que terminaban culpando al periodista, que era el que terminaba sacando la historia. Lo de Toño Moreno y con José Ramón Fernández, pues bueno, en el mismo manual que entregaron para el evento de este torneo del clasificatorio de Guatemala, pues ahí traía las fechas, nada más era cuestión de. Sí, no era tan difícil, pero aún así te digo, terminaron satanizando y echándole la culpa cuando finalmente sabemos que los culpables son otros, y tú bien lo mencionas, la falta de trabajo. Sí. Sí, hay muchas cuestiones en ese aspecto, pero el fútbol sí es el deporte rey, ¿no? Si bien no es el más importante en la estructura olímpica, porque tiene sus limitaciones en cuanto a la edad, porque la FIFA, su negocio es las copas del mundo, es el fútbol profesional, pero hubo también divergencias entre el COI y la FIFA, ¿eh? El fútbol pues, estuvo a punto también de no estar presente por eso mismo, ¿no? De las edades y del espectáculo, sobre todo con Samaranch, cuando da la apertura al profesionalismo, cuando se presenta el Dream Team y se buscaba, bueno, en Río de Janeiro se buscaba el boxeo profesional, que fue un rotundo fracaso, ¿no? De profesionales que no eran profesionales, la postura del Consejo Mundial de Boxeo y de las organizaciones, pues de que les iban a robar su negocio, ¿no? Que son los títulos del orbe. Y pues
hay normas, hay reglas y hay tiempos. Los Juegos Olímpicos son los Juegos de la Juventud, la primavera deportiva, como diría Pierre de Coubertin. Entonces, y además no creo que sea tan necesario. Decía Conrado Durantes, que es uno de los humanistas o historiadores del olimpismo, que a la llegada del profesionalismo los Juegos Olímpicos empiezan a acabar su tumba, ¿no? A perder su esencia. Y bueno, lo hemos estado viendo, ¿no? Últimamente. Por eso el COI trató de revolucionar el deporte olímpico, y no sé si vaya a ser o no vaya a ser, pero bueno, vamos a ver 5 deportes nuevos donde la juventud y el deporte extremo se va a hacer presente con sus ciertas garantías, no tan peligrosas como los clavados de altura o montañas de 1000 metros, pero sí la escalada tiene su punto de vista interesante, el surfing también y cosas por el estilo. Pues es que se puede decir que son deportes como que estaban, como, es que no quiero decir como de la calle, pero son deportes que no son tan populares como un soccer, como béisbol, como atletismo, pero que sí está muy padre que los jalen, como ya decíamos en programas anteriores, es enfocar a otro público, es enfocar estos Juegos Olímpicos a otro público con el que puedes empezar a jalar más deportistas. El del surf está muy padre, la escalada también está muy padre, y son cosas pues que a lo mejor no estaban o no son tan vistosas, por decirlo de alguna manera, y a mí se me hace muy muy padre esa parte. Oye, de los que llegó y me encantan es el BMX, ¿no? El skateboarding, sí, está enfocado a las nuevas generaciones. Sí. Pero bueno, me había quedado yo en los deportes donde México no va a estar presente. Hockey sobre pasto, un deporte que no es nada popular. No me lo recuerdes, Héctor, también. Sí, hombre, ahí dejé la esperanza del hockey sobre pasto y no va. Bueno, saludos a los amigos de hockey sobre pasto. No, da el antecedente que te tocó narrar en Río de Janeiro todo el torneo de hockey, que es larguísimo, comienza el primer día y concluye hasta la clausura. Pues un día antes de la clausura. Sí, es una locura, un torneo de hockey sobre pasto. Pero bien, las leonas. Sí, vamos con las argentinas y su calendario, ¿no? Que se hizo muy popular. Sí, pues vamos a ver, ojalá que los pase, ¿no? Creo que van a pasar las disciplinas en YouTube, ¿no? A través de Claro. Va a haber muchísimos deportes, ¿cómo se llama? Muchísimo donde ver los juegos, ¿no? Está Televisa, está Azteca, está Claro. Sería una lástima y que creo que no van a transmitir el sistema público de radiodifusión, o sea, Canal 11, 22 y 14, que con Jimena Saldaña pues sí se le dio mucha cobertura. De hecho, pues fue la ganadora en el rating, ya que Televisa y TV Azteca no los transmitían. Pero bueno, otros deportes en los que no van a estar es fútbol mujeres, balonmano, que también es muy popular en determinados países, en México no lo es. El karate México, a pesar de que tiene mucha tradición, mucha historia, no logró calificarse. En rugby 7 también, recordamos la cantidad de goleadas, ¿no? Que recibieron tanto mujeres como hombres. El skateboarding, el nuevo deporte, tampoco se clasificó ningún mexicano. En el surf, donde sí se tenían esperanzas, sobre todo porque teníamos un campeón mundial, que incluso fue candidato, así creo que sí fue candidato al Premio Nacional de Deportes, pero no logró clasificar a ninguno de sus exponentes. Tenis de mesa también se quedaron en la raya, no hubo clasificación. En el tenis, de acuerdo a la lista, tampoco esta vez va a tener representación México. Y en el voleibol de sala, que había logrado romper esa racha negativa con el seleccionado varonil, pues en esta ocasión solamente tendremos representantes del voleibol de playa varonil. Las mujeres tampoco lograron clasificarse. Sí, ya lo comentábamos la semana anterior, ¿no? De que hubo ese selectivo entre las dos parejas de varones en México. Y bueno, ya estamos en la recta final de lo gris y franco del Olimpo en esta ocasión. ¿Qué se nos queda por ahí pendiente, Héctor? Ya sufrimos con la derrota del equipo de baloncesto, ¿no? Yo sí tengo expectativas en el fútbol, ojalá que se den las cosas, sobre todo en el caso de Lainez,
Tengo mis dudas con Henry Martin. Creo que en la portería, Memo Ochoa. Hablabas de los haters, Gris. Yo creo que nadie supera a Brady, pero en México creo que tiene muchos Memo Ochoa. Pero la verdad hay que reconocerle que se crece en los partidos importantes, lo hemos visto en mundiales y ahora, bueno, pues ojalá que se crezca en los Juegos Olímpicos. Y bueno, ¿qué se nos queda? ¿Qué pasó el fin de semana en el deporte olímpico, Héctor? Nada más déjame hacer un apunte en cuanto a Egipto. Estaban mencionando, ¿no? El nivel de fútbol egipcio. Oye, por cierto, antes de que entres en ese detalle, me llamó la atención el caso de Lucy Jara, que nos dice todo súper versátil. Me gusta, gracias, Lucy. Y en especial, Héctor, sí, en el caso de fútbol, pensé que no te gustaba mucho el fútbol. ¿Tienes algún equipo favorito de la liga? No lo veo mucho, pero sí, yo era Puma de corazón. No, sí trabajé muchos años en el fútbol. Ya le caíste bien al Javi. Yo comencé en el fútbol, trabajé en el Estadio Azteca durante muchos años. Alguna vez en algún programa mencioné que el Perraco me dio permiso para dar las alineaciones en el Estadio Azteca en 2 ocasiones. Claro, él estaba jugando el Necaxa y había no más allá de 100 espectadores, pero me dio la alternativa en ese aspecto y bueno, ya lo conocí precisamente en el estadio, lo veía casi diario en Televisa. Y no te dijo al niño Héctor Reyes, se le espera en el túnel número 40. Sí, era la parte de atrás era el palco de honor, estaba del lado derecho donde transmitían el fútbol Ángel Fernández, Gerardo Peña, Juan Dosal. En el palco de honor usualmente iba el papá de Fernando Schwartz, iba un promotor muy famoso de futbolistas que andaba con una actriz argentina muy guapa que falleció recientemente, bueno, que se casó con otro actor, pero en esa época iba mucho un grupo español de jovencitos así de color amarillo, azul y ya no me acuerdo la ficha roja, la verde, esas. Y demás. Eran de ley, ahí andaban al medio tiempo el espectáculo. Estaba después radio, donde se intercambiaban los comentaristas, bueno, los narradores, y en el palco de honor estaba Agustín González Escopeta, Teodoro Cano, que fue mi jefe durante muchos años, y el director era de radio, Raúl del Campo Jr., toda una institución dentro de la radio en México, bueno, él tiene, de hecho, su hija mantuvo la escuela Raúl del Campo Jr., que el Che Ventura la dirigió durante muchos años. Y bueno, si les hago la historia va a ser muy larga, pero bueno, conclusión, estuve en el Estadio Azteca, me tocó fundar la oficina de prensa de Pumas con Hugo Cheix y Juan Ayón. Ya después llegaron otras personas, ¿no? Entre ellas Laura Márquez Elenes, que ayudó mucho a Manuel Negrete en su época de inicio, de hecho le enseñó a leer y escribir. Después llegó Toño Moreno con Toño Moreno era el jefe ahí. Ya después yo ya me salí de ahí, de Pumas, me fui a trabajar al Seguro Social. Ahí me tocó estar con el Atlante durante 2 temporadas muy importantes, una con, ¿cómo se llama? Uno de los ídolos mexicanos del fútbol, Horacio Casarín. Ajá, y después con Nacho Treyes. Ahí estaba Bucetich, era la eterna banca, no jugaba muy poco, pero él se quedaba. No, la Volpe después fue donde debutó como técnico. Sí, con el Huastepec. No, estaban con el Atlante como portero todavía. Lo digo, lo recuerdo muy bien porque mi primer intento como reportero para hacer una entrevista fue con la Volpe y me mandó a volar y tenía razón. Ahí la verdad que sí tenía razón, estaba todavía entrenando, ¿no? Pero sí entrevisté a Caviño. Haciendo sus abdominales, dando declaraciones sin problema. Esa fue mi primera nota publicada en 1970, por ahí, para El Sol de México. O sea, fue tu padrino Caviño. Mira. Sí, con Evanibaldo, que su hija fue atleta. Ahora vive en Canadá, creo que ya es mamá y se dedica al fitness o algo por el estilo.
un talento desperdiciado, porque tenía la misma potencia del papá, ¿no? Para correr, nada más que le faltó más enfoque para destacar, porque tenía todo, tenía el físico, tenía Claro. todo, pues, pero menos la consistencia, ¿no? Quizá no sé si haya sido a la escuela, cuestiones personales, tuvo una bebé, bueno, cosas por el estilo. Y bueno, mi evento cumbre dentro del fútbol fue el Mundial del 86, el único mundial que me tocó cubrir para Televisa. Esa es mi relación con el fútbol. Qué trayectoria, Héctor. Y eso eran los inicios. Sí. No. Bueno, chicos, con permiso, no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Por qué, Gris? No. Ok, no le van los Pumas ni a la América, ok, entonces por eso. No, pues es que todos tienen una super trayectoria, todos un chorro de experiencia, entonces, con permiso, que les vaya bien. No, pero. No, para nada, Gris, para nada. No, pues está muy padre estar con ustedes y la verdad aprendo muchísimo de todos y aprendo muchísimo de cada persona que está aquí con nosotros. Sí, a ver, un sticker para este momento. A ver, búscale uno. Ay, ahorita te lo saco. A ver. No. Es que tengo puros chistosos. Ah, ese. Ándale, así de. Ese. Perfecto. Ese estuvo bien, Gris. Así es, Héctor. Pues una larga trayectoria. Y bueno, ibas a hablar de Egipto, pero te cambié todo el tema. Sí, no, es que estaban hablando de Egipto y que es una sorpresa en el fútbol. Pues en el taekwondo, donde México ha ganado medallas desde la presentación de exhibición desde el 88, 92, incluso alguna medalla de oro, pero no contó para el medallero. Pero a partir del 2000, que fue ya el taekwondo oficial dentro del programa olímpico, se han ganado medallas. Y bueno, pues el entrenador nacional de Egipto es mexicano, medallista olímpico. Óscar Salazar, que estaba en la selección nacional, y bueno, salió no muy bien de la federación. Lo contratan en Egipto y tiene a 4 clasificados, que es el máximo número. 2 mujeres y 2 hombres. Y yo creo que Egipto por lo menos sí se va a llevar 1 o 2 medallas olímpicas. Está muy fuerte. Y con Óscar, que tiene mucho feeling para el coacheo, que por cierto, su papá acaba de cumplir casi un año un año de haber fallecido, o de su cumpleaños, no me recuerdo si es un año. Él falleció de COVID. Su papá parece que iba a salir y al final hubo un problema ahí de bacterias y ya no pudo salir avante, ¿no? de esta pandemia. Pero bueno, Óscar tiene el talento, decía, el feeling para saber conducir a sus alumnos en el momento de la verdad, ¿no? En el área de combate y bueno, pues un mexicano que va a triunfar seguramente en Tokio 2020, como lo hizo Chava Sobrino, quien inició o fue parte de la escuela de los clavados en Australia, ganando de las primeras medallas olímpicas con sus discípulos. Y bueno, y teniendo aquí en México a dos excelentes exponentes, ¿no? Que es Fernando Platas, medallista olímpico, y Joel Rodríguez, que ahora es formador de talentos allá en Australia. Así es. Y la próxima semana, preconfirmado, Carlos Padilla Becerra estará platicando con nosotros. Todavía hay que hacer una segunda confirmación porque luego salen juntas y demás y ya sabemos cómo es todo eso, y sobre todo previo al viaje a los Juegos Olímpicos. Así que la próxima semana estaremos platicando con Carlos Padilla Becerra a ver qué expectativas hay, ¿no? También por parte de ellos, del equipo mexicano, Héctor. No, él habla o sea, el Comité Olímpico da 5 medallas. Sí. La CONADE, de acuerdo, previo a la pandemia, que ya de manera directa, pues podían pronosticar de 14 a 16 medallas olímpicas, lo que hubiese sido algo extraordinario. Con la pandemia, con el número de clasificados, supongo que hay ajustes, pero el techo es superar, dicho por Ana Gabriela, ¿no? La actuación de México 68, y no está mal, de 5 a 10 medallas por todo lo que se ha vivido, y sin ser conformistas, digamos que es el nivel de México, porque antes era nada más una medalla de plata o de bronce, ¿no? Solamente en la historia tenemos 9 medallas de oro, o sea, no somos un país así de campeones olímpicos como en Estados Unidos, que se dan en racimo, ¿no? Esas 9 medallas de oro yo creo que las va a ganar el equipo de gimnasia femenil de
Estados Unidos, ¿no? Ya ni hablar del Simonet, ¿no? Simonet la va a ganar sola. Sí. Pues, ¿cuántos? No me acuerdo si el máximo número son creo que 5, 6 medallas, ¿no? Con el all around y los aparatos, entonces. En el atletismo comentaba de Tonatiuh López. Exacto. Lo veo en finales, Lo veo en finales, es de los pocos que van a estar en finales desde mi punto de vista. Sí, él tuvo un problema de lesión, entonces frenó un poco pero es recordista mexicano. Y es muy joven todavía, fue 4º lugar mundial como juvenil. Tuvo la experiencia así súbita del mundial de mayores y por la falta de experiencia se lo comieron en el cierre, porque los 800 metros es una prueba demasiado fuerte en el sentido de que tienes que tener mucha velocidad, mucho ritmo y sobre todo en qué momento atacar o mantenerte en la punta para poder aspirar a la victoria. No es fácil, es una de las pruebas que requiere mucha estrategia, mucha inteligencia por parte del corredor, ¿no? 800 y 1500, o sea, lo que es el medio fondo. Edgar, creo que por la experiencia, Edgar Rivera, de allá de tu paisano de Piedras Negras, de Sonora, yo creo que... ¿Sonora? Yo creo que si salta más allá del récord mexicano que está, o igual, el récord mexicano de 2:30-34, creo que también es de los aspirantes. Alegna González de caminata, el problema que tiene también ella, que fue operada, perdió todo el ritmo, los resultados, tiene un excelente cierre, yo creo que igual que las chinas, pero ¿hasta dónde se repuso de esa cirugía? Es la interrogante, ¿no? Yo siento que no está a nivel del 2019, cuando sí parecía que iba a ser la sucesora de Lupita González en la caminata femenina. En las otras caminatas no veo muchas opciones porque hay rivales de mucho mayor nivel, ¿no? Principalmente de China y de Japón. Y Diego de Real, que fue 4º lugar en Río de Janeiro, ha mejorado su marca, pero no ha pasado de los 80 metros, que sería, digamos, la barrera que tendría que pasar o superar él en 4 años de trabajo, de acuerdo a la planificación de su entrenador de origen cubano. Y creo que hasta ahí nos quedamos en cuanto a pronósticos, ¿no? Ya seguiremos en pronósticos, pero Héctor, antes de despedirnos, ¿qué pasó con la chica que no había logrado su lugar siendo la número 1 en ciclismo? ¿En qué terminó ese show? Pues desafortunadamente sí quedó, bueno, no quedó fuera, la pusieron como suplente, que esa fue la opción que dio el Comité Olímpico Mexicano, que eso es importante. Lo que pasa es que hay una regla, ¿no? Que solamente pueden participar 3 personas, porque es la velocidad individual y por equipos, y en el otro lado metieron por el resultado a una chica de Nuevo León y a Yareli Salazar la dejan fuera del Omnium, que es una prueba combinada, ¿no? De 6 o 7 disciplinas distintas, o sea, es el ciclista completo, ¿no? Es muy nueva la prueba, pero Yareli Salazar, pues es un talento nato del deporte mexicano, sí se clasificó en la ruta, si no también hubiese quedado fuera de Juegos Olímpicos. Ambas ciclistas pues, manifestaron que ellas habían ganado el lugar, y no solamente eso, sino que lo habían demostrado a nivel internacional, sumando puntos, colocándose entre las mejores del mundo. Y alguien hacía una crítica, ¿no? Y muy difícil, ¿no? Para los deportistas, ¿no? En el caso de esta Velasco y de Verdugo, al tener la conciencia tranquila de decir, pues no voy, ellas se ganaron su lugar, yo me quedo porque no lo pude hacer. Entonces, esa es la otra vertiente que dan. Ahora bien, los especialistas técnicos, los que decidieron esta situación, si ven mejor a Verdugo que a esta Jessica Salazar, pues se verá en la competencia. Todos los encabezados de deporte olímpico señalaban que México perdía una medalla en Juegos Olímpicos por estos 2 cambios. Sí. Esperemos que seamos nosotros los equivocados, pero el deporte no se puede improvisar, ya lo hemos visto y lo hemos dicho siempre, ¿no? Cuando hay improvisación no hay resultados.
Y una de las cosas bonitas que preguntabas en torno a este fin de semana y qué pasó con el deporte olímpico, pues vimos a María Espinosa como ciclista. Sí. La medallista olímpica se subió a la bicicleta y de Guasave a Topolobampo hizo su travesía. Son varios kilómetros, sí. No es una ruta sencilla, no es fácil, sobre todo costeando y con el calor que hay en la actualidad. Se vio muy arrojada María, ¿no? A lo mejor la veremos en París como ciclista de ruta. Imagínate. Imagínate, es capaz de hacerlo, ¿eh? Porque estaba muy feliz, muy motivada, se le veía alegre, ¿no? De haber hecho la ruta, y de hecho prometió que no iba a ser la última, que iba a ser todavía más adelante, así que no estaría descabellado eso, Héctor. Héctor, nos vamos, Gris, nos vamos, Javi, nos vamos, así que primero las damas. Gris, ¿algo que agregar? No, nada, que es un placer estar con ustedes, disfruto mucho, como les dije hace ratito, aprendo mucho de ustedes, aprendo mucho de su conocimiento, y gracias a los chicos que se conectaron y estuvieron ahí mandando sus mensajitos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos, y Lucy Jara ya es la que nos sigue a través de YouTube, y le mandamos saludos, así que bueno, pues ya funcionó de algo que estuviéramos pasando en YouTube para que Lucy nos encontrara, porque Lucy no se mete a Facebook, pero bueno, saludos a Lucy. Javi, gracias. Ann Reds, que mira, también nos ven en YouTube como Ana Rojas, pero Ann Reds sí nos ha seguido ya de mucho tiempo, de hecho no me recuerdes, Ann Reds, que me cortaron mi otra página en Facebook, pero bueno, Javi, nos vamos. Ya, dos semanitas empieza el fútbol, así que venga, para ver ahora sí ya la selección en acción. Tanto nos está prometiendo esta selección olímpica, así que venga. Oye, ganó Brasil, ya va a la finalista, final de la Copa América. Final de la Copa América, mañana la otra semifinal. Mañana Argentina-Colombia, a ver qué tal se pone. Héctor, nos vamos, gracias. No, al contrario, nos vemos dentro de 8 días y esperamos grandes cosas de México. Ojalá, hay que tener esa convicción. Así es, y saludos a los amigos de Objetiva, Héctor. Sí, Objetiva Comunicación Creativa es donde estoy también. Empecé a colaborar, ya me desempolvaron, yo estaba decidido a retirarme del deporte, pero creo que por lo menos este mes olímpico seguiremos disfrutando del deporte de otra manera. Muy bien, con Olimpiónicos, como era su columna en el Esto. Gracias a todos, gracias por pues seguirnos en este lunes del Olimpo, que ya lo hemos mencionado aquí en Fran Comentarios MX, simplemente otro nivel deportivo. Y pues nos vamos, nada más que estoy buscando la salida también, pero ya se me movió por acá, porque no nos queremos despedir sin la salida, pero ya son muchos. Aquí está. Ahora sí, nos vamos. Gracias, bye.